Primer libro de Crónicas, capítulos 5 y 6. Continuamos con las genealogías y en el capítulo 5 se nos hablan de algunas tribus que se establecieron, no sé si recordarán que algunas se establecieron al otro lado del río Jordán. Le pidieron a Moisés ya no avanzar, sino quedarse ahí. Y Moisés hizo un trato con ellos, que fueran y pelearan con sus hermanos. Bueno, esas tribus. Y empieza de los versos 1 al 10 hablando de los descendientes de Rubén. Rubén fue primogénito de Jacob o Israel cuando le cambiaron su nombre. Y aquí el texto nos hace la aclaración que él, como violó el hecho de su padre, si ustedes recuerdan, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre Jacob. Por esa razón ya no es el primogénito, perdió su primogenitura. Hace esa mención en esos versos. De los versos 11 al 17 nos habla de los descendientes de Gad. Y despuesito de eso, en el verso 18 al 22, nos da una historia donde participan los descendientes de Gad, pero también las otras tribus de Manasés, las 2,5 tribus que se quedaron, repito, al otro lado del Jordán. Al hablar de la tribu de Gad, nos da una historia cuando se conquistó la tierra prometida, en conjunto con las otras 2 tribus. Con la ayuda de Dios lograron, dice el texto, porque clamaron a Dios en la guerra. Estos hombres de Gad hicieron lo que Dios les llamó a hacer, confiaron en que el Dios iba a pelear la guerra por ellos, y debido a eso dice que Dios los libró en la batalla, ¿no? Entonces, muy interesante que hace ese comentario, porque siempre que le pedimos a Dios conforme a su voluntad, siempre que pedimos a Dios conforme a lo que Él nos ha mandado hacer, siempre Dios va a contestar esas oraciones. Y ahí mismo describe esa guerra de juicio, digámoslo así, porque cuando Dios ordena matar a todos los que están ahí en Canaán y que ellos conquisten esa tierra, realmente era un juicio de parte de Dios por todos los pecados horribles, por todo el satanismo, por todas las muertes de los bebés, de los niños que ellos que vivían ahí en Canaán hacían. Así que el pecado llegó a lo máximo para Dios, y esta guerra, cuando Dios los manda a matar a todos estos cananeos, pues era el juicio de Dios para ellos. Bueno, quería hacer esa mención. De los versos 23 al 26 se nos habla de los descendientes de la tribu de Manasés. Dice, estos fueron los jefes de las casas de sus padres, hombres valientes y esforzados. Estos pobladores originales de la tribu de Manasés, del este del río Jordán, fueron hombres piadosos y valientes. Aunque, así empezaron muy bien, aunque a pesar de su buen comienzo, terminaron mal, porque dice el texto que se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron a los dioses de los pueblos de la tierra. Su distanciamiento del pueblo de Israel, en general, tanto físicamente como espiritualmente, los debilitó y terminaron haciendo lo mismo que los pueblos que ellos sacaron. Bueno, el capítulo 6, todo el capítulo 6, vamos para allá, es un resumen de los descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Si usted va viendo todos estos capítulos, es un preámbulo, es una introducción para entrar a la historia de David y su dinastía, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos registros es porque regresaron de Babilonia, y para el escritor era importante dejar todos los registros de qué familias, de dónde venían, y como vieron desde el capítulo 1, viene desde Noé. Bueno, este capítulo 6 nos habla de los descendientes de Leví. Describe los descendientes de Leví y Aarón. Aquí hay que hacer una diferencia. La tribu de Leví fue consagrada para servir a Dios, eran los levitas. Pero la tribu de Aarón, la familia de Aarón, que está dentro de la tribu de Leví, esa familia de Aarón, dentro de la tribu de Leví, eran los únicos exclusivos sacerdotes. De los versos 31 al 48 se nos habla de los músicos para la casa del Señor.
Y aquí se mencionan dos nombres muy interesantes el cantor Emán y su hermano Asaf. Ellos son muy mencionados en toda la historia, en el libro de los Salmos, lo que nos habla de que se convirtieron en una muy buena combinación para la historia de la adoración en la nación de Israel. Ya aquí ya se empieza a mencionar y ver la importancia que tenía la alabanza en los tiempos del rey David y de ahí en adelante, ¿no? De los versos 49 al 53 se nos habla de la familia de Aarón. Como ya dije, los levitas, toda la tribu de Leví, servían a Dios de diferentes maneras. Había cantantes, músicos, los que cuidaban el templo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la familia de Aarón, de los versos 49 al 53, se mencionan sus hijos, sus descendientes, que solo ellos podían ofrecer sacrificios sobre el altar. Solo ellos podían ser sacerdotes. Y finalmente de los versos 54 al 81, es un capítulo largo, se nos habla de las ciudades y los ejidos de los levitas. Los levitas fueron esparcidos por toda la tierra de Israel porque no tuvieron herencia de tierra, ya que Dios era su herencia. Su herencia era el Señor mismo y los diezmos que el pueblo de Dios les llevaba. Ese es el resumen del capítulo 5 y 6.